Identidartes. ¿Qué tal, amigas y amigos? Es un placer saludarles nuevamente en una emisión de Identidartes, este podcast del Centro de Documentación e Investigación de las Artes. El día de hoy tenemos un invitado muy especial a quien le damos la bienvenida, su querido Héctor Ignacio Nacho Tena. Así lo conocemos en el ámbito artístico y también en el ámbito personal. Muy agradecidos por este tiempo que nos brindas, querido Nacho, y bueno, vamos a platicar sobre tu quehacer, sobre el ámbito escénico, prácticamente en el que te has desenvuelto. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a ustedes, a ti en particular. Gracias, Nacho. Pues vamos a entrar directamente en materia y en ese sentido preguntarte, Nacho, desde tu experiencia y desde el ámbito escénico, performático, si se puede llamar así, ¿qué elementos o qué recursos consideras que pueden ser esenciales para aportar a una interpretación que pueda ser lo más equilibrada, convincente al momento de estar en público? Pues mira, son muchos, pero yo creo que los esenciales vienen siendo la sensibilidad, la imaginación, la creatividad y el compromiso de adentrarte y prestar tu cuerpo, mente y espíritu a los personajes. Yo creo que esos son los elementos esenciales como para adentrarte, y sobre todo el compromiso de estudiarlos, estudiarte y estudiarlos para realmente vaciar lo que necesita. Yo creo que eso es esencial como para tener eficiencia en temas de actoralidad e interpretación de personajes. Sí, sobre todo algunos que son demandantes, ¿no? Sí. Dependiendo de sus características, su época. Y obviamente la preparación, no nada más el hecho de informarte, de perfilar, ver el análisis tonal del contexto, sino la física. Realmente el tener el cuerpo dispuesto implica tener perfilado el elemento esencial para dar el rendimiento que a veces se requiere, y más a los personajes que requieren un cuerpo activo y apasionado en el momento. Claro, sí. Muy orgánico, ¿no? Sí. Muy integral, el espacio, el momento de estar en acción, sí. El tiempo de preparación del proceso implica bien, digamos, autoconciencia. Por supuesto, autoconocimiento y conciencia y sobre todo disposición de hacerlo. Efectivamente, eso es lo que nos permite disfrutar del trabajo actoral. Sabemos que recientemente has tenido una temporada ardua, muy exitosa también como actor y también como director de escena. Es importante mencionar que no solamente la preparación de los libretos o los guiones adaptados para un trabajo escénico o dramatúrgico implican también estar en organización y en proceso de creación constante, ¿no? Sobre todo cuando tienes la responsabilidad de estar frente a una compañía o frente a un grupo. En ese sentido, ¿cómo describirías el trabajo de un director de escena, más allá de lo que has hecho como intérprete, estar en otra faceta? ¿Qué implica para ti? Pues es otro tipo de responsabilidad, puesto que de alguna manera eres guía y responsable de convencer a los actores, a las actrices a contar una historia, a llevar en acción en una historia, en vivo, en todo color y a todo olor muchas veces, ¿no? Sí. Yo creo que el director sí necesitamos, ahora ya me he inmiscuido ya por responsabilidad, en el sentido de que ya tenía una hipoteca con relación a tener que dirigir, no nada más por capacitar, por información, por observación. Como actor, de alguna manera creo que ya hay elementos suficientes como para poder entender el sentido y la responsabilidad de dirigir escena. Y eso lo aprendí de inicio con Adam Guevara, después con Sandra Félix y con los directores con los que he trabajado, el hecho de observar, tomar las cosas que yo creo convenientes y tomarlas y ensamblarlas en un trabajo propio de dirección. Creo que eso me ha ayudado muchísimo y entender los procesos actorales. E inclusive, la producción escénica me apasiona también. Mucho tiempo produciendo escenas, espectáculos, tanto para el TEC de Monterrey, 15 años, como para el gobierno del estado, el gobierno municipal,
de estar a cargo de esta producción y tratar con artistas, tratar con actores, en particular actrices, gente sensible, con mucho ego. Claro, los temperamentos, ¿no? Y eso de alguna manera te ayuda a perfilar. Pues obviamente es la responsabilidad del director de escena, ensamblar todo eso, los criterios, pero sobre todo hacer que te sigan en cuestión de discurso y propuesta en acción. Claro, sobre todo en trabajos que implican adaptar un libreto, ¿no? Una ópera, o para un texto que implica. Y ese es un trabajo dramatúrgico que en su momento también con Jaime Chabot aprendí a entender la dramaturgia. He trabajado adaptaciones de algunos cuentos, novelas que me interesan y que están por salir, pero en sí el director, más que adaptar, es interpretar. Realmente armar un discurso, porque lo que haces es compartir algo que tú interpretas y que la gente puede verse representado, identificado, ¿no? El hecho de tú dirigir algo, pues es un discurso, una interpretación, porque otro director puede interpretarlo de manera distinta, aún siendo la misma historia. Claro. Entonces eso te compromete a hacerte responsable de lo que compartes y lo que discursas con él. Claro, sí, es un espejo de muchas realidades, lo que se vive tras las bambalinas, y bueno, en cada contexto demanda también sus propias exigencias. En ese sentido, a propósito de la importancia de inspirar vocaciones y de trabajar con talentos emergentes o con actores experimentados muchas veces, ¿no? ¿Cuál crees que puede ser el impacto de las representaciones teatrales en jóvenes artistas que van despuntando? ¿O de qué manera puede el teatro seguir siendo una fuente de inspiración vocacional? Pues seguirá siendo por los siglos de los siglos. Y creo que el teatro, y comulgo de repente con la percepción de personas que, a pesar de los medios audiovisuales actuales, la digitalización implica cierta celeridad y una falta de concentración. Yo creo que el teatro realmente nos remite a entender el arte vivo, el hecho de convivir con representaciones en donde puedes observar, sentir, inclusive, como te decía, hasta oler, ¿no? Y una función nunca va a ser igual que la siguiente en el teatro. Lo que sí pasa en el cine, de alguna manera la película la puedes ver cientos de veces y la vas a ver, quizás vas a descubrir ciertas cosas que no viste, pero en el teatro siempre es cambiante. Y yo creo que eso es algo en que un actor, una actriz o las personas de las nuevas generaciones que se comprometen a hacer teatro es porque realmente lo perciben, lo sienten y se comprometen a ello. Pero es curioso que a veces yo ya he descubierto personas que están estudiando teatro y que no tienen la menor idea, aún siendo egresadas, de lo que implica la responsabilidad, o al menos ver teatro para hacer teatro. Claro. Y eso de repente a mí me preocupa, y es una realidad. Claro que hay sus excepciones, ¿no? Claro que hay, también la academia cuenta mucho, ¿no? A veces no entiendo por qué personas egresaron sin tener el mínimo conocimiento de las bases y que siguen siendo tímidos, menos arrojados, que no entienden la autocrítica, la autoexploración, como para entender el arte vivo. Y eso, como en la mayoría a veces de las profesiones está pasando, la rigurosidad académica se ha perdido, ¿no? Ahora ya gente que se dice ser maestro o doctor y que demuestra todo lo contrario. Entonces dice, ¿dónde está esa rigurosidad académica? Las academias, patito, están redundando muchísimo. Claro. Se dicen ser actrices, actores o director de teatro, de cine, cuando en realidad dices, bueno, ¿y de dónde saliste tú? ¿No? Sí. Cuando realmente manifiestan incongruentemente con relación a lo que implica una capacidad, una profesionalización, pues una conciencia, una lectura por lo menos mínima, entendimiento de los conceptos, y es una contradicción. Y en particular está pasando, y eso es algo preocupante y ocupante. Sí, claro. Y eso es algo que hay que tomar en cuenta, que quien se decide a estudiar teatro, actuación, dirección como especialización, debe estar consciente de que implica mucha lectura, mucho compromiso, mucha autoexploración, estar especializándose constantemente y estar dispuesto a intelectualizar los procesos y llevarlos a la práctica. Yo soy de las personas que creo que si no llevas a la acción o a la práctica, y no adentrarte tampoco ni estancarte tanto en intelectualización, siento que muchas veces se pierde el tiempo ahí, se ahoga y no se concretan las cosas. Pues eso es lo que te demanda el teatro.
acción. Haz lo que realmente se requiere para hacer una buena interpretación, una buena dirección, una buena producción en congruencia. Sí, efectivamente, hay mucho de lo contingente en el teatro, y sobre todo en ese sentido, ya adentrándonos un poco a preguntas un poco más personales. En tu trayecto, dentro del ámbito de lo escénico, ¿nos puedes compartir alguna experiencia que haya marcado esa continuidad que has tenido y que haya afirmado o reafirmado el hecho de pensar, quiero continuar en el ámbito escénico? Porque seguramente debe haber en ese bagaje tuyo algo que haya marcado esa continuidad. Yo siento que, como la mayoría de los actores, pero hablando de mí, en momentos claves de dolor, momentos claros también de un proceso de sufrimiento, que a veces entender, tocar fondo en cosas personales y entender que eso lo tienes que expresar de alguna manera, y el teatro siempre ha estado presente y ha sido una oportunidad para expresar por medio de personajes que son afines con sentimientos en los cuales tú puedes demandar. Yo creo que el teatro siempre seguirá siendo una herramienta de expresión la más completa, en todo el sentido. Fuera de que el teatro como tal es bienvenido si tienes talentos que son incluyentes, como el cantar, el bailar, el interpretar en todas las posibilidades en escena. Gracias al teatro me ha recordado que eso me mantiene agradecido con la vida. El teatro es vida, el teatro es acción. Y a veces la forma de yo explayar de una manera sana, que me hace sentir tranquilo conmigo, con mi conciencia, y en la máxima expresión ha sido el teatro. Gracias al teatro también he podido dormir bien. A veces el insomnio es tremendo cuando cargas mucho estrés, mucha falta de expresividad. Y yo creo que eso ha detonado el sufrimiento, el tocar fondo en algunos momentos, y agradecer a la vida. También, claro, el hecho de tener la oportunidad. Claro, nos quedamos con este mensaje tuyo en el sentido de que hay un sinfín de posibilidades que siguen estando abiertas para disfrutar desde el placer o el dolor, un ámbito de esta naturaleza. Finalmente el arte es así, ¿no? Puede ser caprichoso y puede ser muy demandante, pero siempre satisfactorio. En todos los sentidos. Hay un recurso de plenitud humana también. Sí. Y pues agradecerte, esta conversación es a grandes pasos, pero la finalidad es aproximar al auditorio que nos sigue en el quehacer de los artistas, de los creadores, promotores de la cultura, como lo es. Sí, gracias también por la invitación, permitir compartir mi percepción respecto a este tema, y pues bueno, sobre todo la búsqueda de la verdad es clave también. Así es. La verosimilitud nos acerca a la verdad, y el teatro de alguna manera te desaporta. Así es, efectivamente. Y agradecerte nuevamente, querido Nacho, que nos hayas dado estos minutos de conversación. Agradecer también al auditorio que está al pendiente. Seguiremos pendientes de tus proyectos, el desarrollo de tus proyectos. Nos dará mucho gusto celebrar contigo el trayecto. Tendrá mucho que darnos, seguramente. Así que agradecerles a todos ustedes desde el Centro de Documentación e Investigación de las Artes. Insistirles en que nos sigan en nuestras redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán, que estén pendientes de la próxima entrega de este podcast. Mientras tanto, gracias y pásenla muy bien. Michoacán es mejor.